nuestro gran amigo Alexander Zapata. Creo que lo voy a presentar, pero Alexander ya es prácticamente panameño. Él antes de la pandemia venía mucho a nuestro país y la verdad es que lo queremos mucho, ¿no? Nosotros le decimos que él es Alexander COVID, COVID-5 y COVID 2019. Pero bueno, Alexander, como todos lo conocen, cuenta con las certificaciones CISA, Seagate, CRIS, COVID-5 y COVID 2019. Actualmente es vicepresidente del capítulo de ISACA Medellín y es exdirector de ISACA Internacional. Miembro de la Junta Directiva a nivel mundial en el periodo 2014-2015. Es ingeniero de sistemas, maestro en Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es ATO, entrenador acreditado en fundamentos e implementación de COVID 2019 y fundamentos también de implementación y evaluación de COVID-5 por la certificadora APMG. Ha sido miembro de comités internacionales de ISACA, conferencista en múltiples eventos a nivel de Colombia, Latinoamérica, y también ha sido expositor en Gigantix de Barcelona 2016, el GRS de ISACA Madrid en el 2018 y en el CONAI de Panamá el año pasado, en el 2019. Sin más, los dejo entonces con el señor Alexander Zapata, que puedan aprovechar esta presentación para preguntas. Tratemos de colocarlas mediante el chat y entonces las haremos al final del webinar. Con gusto, entonces, los dejo con Alexander. Hola Juan, pues muchas gracias al capítulo ISACA Panamá y a todos ustedes por unirse. Pues te digo, Juan, que yo creo que este es de los primeros webinars donde creo que el 90% de los participantes hasta ahora son amigos y conocidos, así que eso es muy bueno. Ahí no he saludado a algunos, pero que están ahí, que también veo por ahí Arturo Lee, bueno, y varios amigos que ya había saludado. Un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme. Juan, tú sabes que para mí es un gusto compartir con Panamá y bueno, pues no tengo el gusto ahorita de estar, pero esperemos que haya oportunidad pronto. Yo voy a compartir la pantalla para acá y voy a minimizar. Tú, si quieres, de pronto tú estás con la lista de participantes y yo ya me quedo con la pantalla, ¿vale, Juan? Para que tú puedas estar admitiendo y de pronto poniendo en mute algo. Ok, estamos bien, no hay problema. Bueno, entonces fíjense, se está viendo ya la pantalla, ¿cierto? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense, la charla de hoy es novedades de COVID 2019, pues con muchos de ustedes los he tenido en cursos de COVID-5 hace algunos años y en algunas conferencias, pues la última que estuve el año pasado en el CONAI, también saludé a algunos de ustedes y ya la anterior, ¿no? Que creo que fue un café que hicimos por ahí, que hicimos ahí en el hotel, en el Princess, fue, ¿cómo se llama? Ahí donde hacíamos algunos cursos y estuvimos pues ahí hablando de algunos temas de las experiencias de implementación de COVID-5. Ahorita la idea es comentarles sobre COVID 2019 y compartirles lecciones aprendidas y algunas pues posiblemente ya las he conversado en algunos espacios, pero bueno, siempre es interesante volverles a contar un poco. Yo aquí solo voy a incluir algo adicional. Pues yo básicamente los proyectos más importantes que he trabajado en relación con COVID-5 han sido en Bancolombia, en el grupo y con algunos países en Centroamérica. En Banismo apenas lo empezamos, ahí no lo culminamos. Trabajamos también con Banco Agrícola y con el Banco Agromercantil en Guatemala. Y particularmente el año pasado también estuve en Banco Agrícola implementando unos procesos de gobierno de tecnología. Banco Agrícola es el banco pues, más grande en el Salvador, pues obviamente no se compara pues, al tamaño de los bancos que tienen ustedes allá, que tienen pues, unos bancos muy importantes. Y he estado trabajando con empresas de seguros y ahorita con la de pensiones Sur Asset Management, que también tiene algunas operaciones principalmente pues, en Salvador y algunos países de Sudamérica. Y este año estuve en Perú en una empresa minera, que es algo también interesante, donde tuve la oportunidad de trabajar este marco en la parte de operaciones. Y eso también pues, es interesante y también es parte de lo que quiero compartirles acá.
Entonces, fíjense, vamos a ver cuál es la agenda, objetivos, las novedades de COVID 2019, las lecciones aprendidas y las preguntas y bueno, por supuesto, compartir experiencia. Yo sé que aquí hay muchas personas con unas experiencias muy interesantes que también acá se puede por supuesto, participar y esto pues es un formato de webinar, pero dejaremos un espacio al final para la interacción, por supuesto. Entonces, miren, presentar los principales beneficios de esta versión para la mejora de los procesos de tecnología e información. El primer cambio que tiene el marco de referencia es ese, que ya deja de hablar de TI y ahora dice tecnología e información. Eso es un tema interesante porque pues tiene que ver mucho con lo que está de alguna manera la tendencia de, pues, tanto de este marco de referencia como de muchos otros que se están enfocando hacia toda la parte de la transformación digital. Entonces, la transformación digital es una estrategia que de alguna manera pues es fundamental y ahorita con todo esto de la pandemia, de la cuarentena y de que nos obligó en algunos casos inclusive a ejercicios acelerados para eso. Y pues algunos de pronto no tan exitosos. Nosotros el día de 19 de junio tuvimos una experiencia no tan buena, que seguramente ustedes habrán escuchado las noticias del día sin IVA que estuvo en Colombia, que se volvió como un Black Friday y que pues eso no tiene sentido en un día de estos de cuarentena, pero también falló el tema de las compras online, entonces como que falta ahí preparación y bueno, como que es un tema que nos deja la lección aprendida de que tenemos que continuar ahí en ese mejoramiento. Entonces, parte de lo que ha tratado COVID 2019 es hablar de tecnología transversal, sin importar para qué área. Incluso, como les dije, este año tuve la oportunidad de trabajarlo en la operación minera. Me tocó ir allá y estar en una mina como un tiempo allá guardado sin poder salir. Y fue interesante porque fue también aplicar estas buenas prácticas de este marco y son de alguna manera razonables porque están de alguna manera orientados a todo lo que es la tendencia de Internet de las cosas. Y también el gobierno de información, porque algo que también es fundamental y yo creo que en COVID-5 faltaba un poco reforzarlo, aunque había un libro de información catalizadora, aquí ya habla de algunos procesos relacionados con el gobierno de la información, porque definitivamente la información también es fundamental para todo este tema de la creación de valor y la transformación digital. Entonces, toca los dos temas y los separa como tecnología e información. Entonces, vamos a hablar de eso y compartir, por supuesto, lecciones aprendidas. Entonces, mire, primeras novedades. La que les estoy comentando, que COVID como tal, esta versión es un marco de gobierno empresarial y gestión de tecnología e información, por lo que ya les había dicho, y que tiene unos elementos muy interesantes en todo este tema aplicables pues para el tema de Internet de las cosas, para el tema de privacidad, para el tema de ciberseguridad y bueno, y muchos otros más temas que por supuesto nos están de alguna forma o que son parte ya de las tendencias que las organizaciones están teniendo. Esto pues para soportar el logro, por supuesto, de las metas empresariales. Entonces, el marco, como les dije, hace mucho énfasis en la importancia de la transformación digital y cómo soportar el gobierno y la gestión de la tecnología hacia eso. ¿Para qué? Para lograr el máximo valor posible, pero también gestionar los riesgos, porque sabemos que todas estas tecnologías, yo creo que a nadie le cabe duda le queda duda, perdón, de que definitivamente son tecnologías que apalancan la evolución de sus organizaciones, pero hay que también tomarlas con una debida gestión de riesgos para que de alguna forma toda esa mejora que estamos habilitando en funcionalidades pues no se vayan después a volver riesgos reputacionales o fraudes o situaciones que nos puedan poner, pues generar pérdida de valor. Entonces, fíjense, el primer cambio que tiene la versión COVID 2019 es la cascada de metas. La cascada de metas existía desde la versión anterior. Ustedes se acuerdan que pues ahí se trabajaban unas metas empresariales. Aquí se redujeron de 17 a 13 metas empresariales, pero también se cambiaron algunas cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, la meta eje 12, que es una meta de aprendizaje y crecimiento, habla de programas de transformación digital gestionados. Eso no existía en la versión de COVID-5. Y eso es un tema muy importante que seguramente ustedes están en sus organizaciones viviendo a nivel empresarial. Están llevando a cabo diferentes proyectos de transformación digital y tenemos que gestionarlo de la manera más adecuada para apalancar la evolución y el crecimiento de la organización. También, pues hay otras metas que ya existían, que siempre, pues yo desde la versión pasada estaban, como portafolio de productos y servicios competitivos, riesgo de negocio gestionado, bueno.
Hay un tema muy importante que le da mucho énfasis al tema de información. Si ustedes ven en la meta 7, eje 07, cliente, calidad de la información gerencial, que es un tema súper importante respecto en el sentido de que el mejor servicio al cliente se logra con la mejor gestión de la información de la empresa. Y ahí entran temas de business intelligence y de otras cosas que por supuesto ya sus organizaciones deben estar trabajando. Y bueno, hay otras metas ahí. Entonces se hace de alguna manera una simplificación de 17 a 13, pero se le da más énfasis a algunos temas que, que son muy importantes en esta nueva versión. Las metas de TI relacionadas con TI cambian a metas de alineación. El sentido del cambio es que las metas ya, digamos que lo que trata de decir es que no son de TI, del área, sino que son de alineación y que soportan las metas empresariales y que muchas áreas lo pueden trabajar. Entonces, hay una serie de metas. Ustedes ven también, ven muy claro la parte de tecnología de información marcada en las distintas metas. Y hay metas muy interesantes. Por ejemplo, la AG06, agilidad para convertir requerimientos de negocio en soluciones operativas, que ahí hay un tema muy importante, agilidad. Entonces, ya el concepto de agilidad está mucho más fuerte en COVID 2019 que en la versión COVID 5, porque obviamente es una tendencia organizacional de manejar el tema de la agilidad, no solo a nivel de tecnología, desarrollo, sino a nivel empresarial, con SAFe y otros modelos. Y además incluye algo muy interesante. Cuando uno lee la meta AG06, agilidad para convertir requerimientos de negocio en soluciones operativas, lo que quiere decir es cómo una necesidad de un negocio se vuelve una solución operativa de manera rápida y con la calidad de vida. Y eso incluye también algo muy importante, que es un área muy importante en COVID 2019 que se llama DevSecOps. DevSecOps significa Development Security Operations, que es también una tendencia muy importante en toda la parte de la automatización de los procesos de desarrollo, obviamente con las seguridades del mismo diseño, el Security by Design y toda la parte de operación puesta en producción. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, es muy interesante porque eso es uno de los elementos que tiene el marco muy fuertes ahora y que las organizaciones, ustedes saben que desde el gobierno de tecnología es fundamental, porque que varios de ustedes seguramente están trabajando con DevOps o están trabajando con agilismo. Entonces, debemos de gobernarlo de una manera adecuada sin que eso genere, pues, los paradigmas usuales que siempre, pues, uno piensa que estos modelos lo que hacen es como poner trabas y poner burocracia, pero en realidad lo que están buscando es asegurar los mejores controles para mitigar los riesgos, pero por supuesto sin dejar de que las soluciones operen. Entonces, ese tipo de temas están ahí. También hay, por ejemplo, la AG08, que ya existía desde la versión anterior, pero es habilitar y soportar procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones, infraestructura. Eso ahí tiene que ver mucho con el tema de automatización, el tema de RPA, lo de robotización. Entonces, es para que vean que el modelo ya está incluyendo elementos. No, igual esto, pues obviamente hay que estudiarlo un poco más a detalle para entender todos estos elementos que les estoy comentando, pero es parte de lo que está dentro de la versión, ¿ok? Y que de alguna manera está teniendo pues mucha fuerza en la versión de COVID 2019. Y aquí pues también si ven, al final son 13 metas de alineación. Entonces ahí les voy contando pues los primeros cambios. Otro cambio muy importante son las áreas de enfoque o priorización. Y es que el modelo dice que el gobierno de tecnología no necesariamente es igual en todas las organizaciones y el gobierno de tecnología y la información tiene que adaptarse de acuerdo a ciertas prioridades organizacionales que influyen en ese gobierno de tecnología. Entonces, en estas áreas de enfoque lo que se está buscando es sacar unos documentos de COVID que igual están apenas saliendo, incluso yo creo que ya se dieron cuenta, pero si no, la semana pasada ya salió el RIS-IT Framework versión .2, que ya está más relacionado pues con la evolución de la parte de riesgo, que podría ser también una de las áreas de enfoque, y después saldrán otras relacionadas con ciberseguridad y bueno, también otros que están ahí. Pero el concepto de área de enfoque es, resulta que mi gobierno de tecnología tiene que responder a temas regulatorios, ¿cierto? Y si ustedes, sé que la mayoría de ustedes están en el sector financiero, de los que están acá presentes, pero pues también hay de otros sectores, pues saben que tienen que cumplir regulación, pero también hay que lograr unos objetivos adicionales a la regulación, si hay temas que no están regulados. Entonces, por ejemplo, ciberseguridad es un tema muy importante. El año pasado tuve la oportunidad
de trabajar un proyecto con Bancolombia, con la Dirección de Ciberseguridad, en la parte de implementación de los procesos de ciber. Y usamos COVID, pero obviamente COVID complementado con ISO 27000 y NIST, pero ya viene, ahí es donde viene la parte que les digo, ya estos procesos, incluso cuando uno los lee, que ya ahorita se llaman Objetivos de Gobierno y Gestión, que es un libro que se puede descargar gratuitamente, son 40, tiene elementos mucho más enfocados a todo el tema de ciber. También el tema de cloud computing es importantísimo y yo sé que todos ustedes ya están en cloud y llevan un tiempo trabajando en cloud. Entonces, pero el tema de cloud, uno tiene que entender que no es solo el tema del contrato, los SLA, sino que tienen unos asuntos muy importantes respecto a cómo cómo voy adoptando el cloud, porque definitivamente, de nuevo, a nadie le queda duda de que es fundamental irse a cloud, pero el tema es cómo me voy a cloud, de qué forma voy migrando hacia todos esos temas. Entonces, cuando uno ve los procesos, los nuevos procesos que aparecen en el modelo, que están en el detalle, porque puede que ustedes vean los mismos nombres, porque en realidad, ahorita les contaré pues cómo cambiaron algunos principales, como para que tengan una idea, pero hay cambios de fondo muy importantes. Está DevSecOps, que les decía, y también el tema de privacidad. El tema de privacidad es fundamental. Está metido muy fuerte también, porque pues también es un tema de cumplimiento. Yo sé que ustedes, el año pasado que estuve en el CONAI, se habló mucho de la Ley de Protección de Datos Personales allá en Panamá. Y bueno, y pues con clientes que tengan pues europeos y otros, pues ya saben que está el reglamento europeo y todos los países, varios países de Latinoamérica están teniendo el tema de privacidad. Entonces, el modelo pues cambia, son 40 objetivos de gobierno y gestión. De esos 40 ahí, pues si uno hace una aritmética básica, dice, pues eran 37, le sumó 3, pero en realidad no es tan simple, ¿ok? Sí se sumaron 3 procesos, se sumó el APO 14, que es la gestión de data, que es un proceso muy interesante porque es toda la gestión de la data durante todo su ciclo de vida. Eso es fundamental, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, para todo el data loss prevention, para toda la parte de aseguramiento de calidad. Eso es un tema que va mucho más allá de tecnología. Por eso es gobierno de tecnología e información. En este caso está más enfocado en información. Entonces, ahí en ese APO 14, que ustedes pueden leer en el Objetivos de Gobierno y Gestión, entrará todo el ciclo de cómo asegurar la data desde su inicio, desde que se genera la data, hasta que se destruye la data. También se agregó un proceso que es el MEA 04, que es el proceso de aseguramiento. Ustedes recuerdan que el MEA 02, que era el control interno, que se alinea con COSO, incluía también temas de aseguramiento, saca aseguramiento en el MEA 04, y aseguramiento ya es más aplicable pues a la tercera línea de defensa, ¿no? A la parte de auditorías internas y externas, y plantea una base de cómo realizar un tema de aseguramiento. También hay un cambio en la parte del BAI, se separan los programas y proyectos que antes eran un solo proceso, ahora el BAI 01 es la gestión de programas y el BAI 11 proyectos. No sé, igual ustedes qué opinan, pero mi experiencia es que la mayoría de empresas avanzan en proyectos. Los proyectos son un conjunto de actividades con inicio, fin, entregables, recursos, riesgos, y lo hace relativamente bien. Pero programas nos hace falta más. Los programas son un conjunto de proyectos que entregan un valor y que yo tengo que optimizar. Ahí hay casos de que, seguramente ahorita ya menos, porque con la pandemia hay mucha restricción de costos, de gastos, y seguramente muchos proyectos congelados, pero en la medida que eso se vaya activando, pues es importante asegurar esa optimización, ¿no? De recursos, etcétera. Esos son los cambios a simple vista, ¿ok? Pero hay muchos cambios en el detalle de los procesos. Por ejemplo, el APO 02 de estrategia cambia mucho, porque ya se habla de un tema, incluso no habla tanto del PETI, sino que habla de un roadmap hacia la transformación digital. ¿Cuál es el roadmap que tengo que seguir en toda la tecnología y la información para llegar a ese viaje y a ese camino en la transformación digital? El marco de gestión de IT también tiene muchos cambios en cuanto a la base del modelo. El EDM 05, antes, si ustedes se acuerdan, se llamaba transparencia, ahora es compromiso, engagement, que obviamente requiere transparencia, pero va más allá porque es asegurar el compromiso de la alta dirección, en este caso más de la junta. Los procesos del EDM, pues son unos procesos muy interesantes que también se han ajustado bastante, se han vuelto un poco más razonables. El año pasado también tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Agrícola, trabajé algunos de estos procesos, obviamente los adaptamos un poco porque hay algunas cosas ahí que todavía están un poquito, no están del todo pues tan simples de implementar, pero son muy interesantes porque tienen más sentido y están más relacionados con ese liderazgo de tecnología y la participación con la alta dirección.
Entonces, ahí en esos CDM también van a haber cambios. Y bueno, y en los demás procesos también seguramente encontrarán fortalecimiento de alineaciones con los marcos, porque eso también trató de hacer COVID 2019, de mejorar la alineación con ITIL, con ISO 27000, con el PMBOK, con TOGAF, con Scrum, por el tema de agilismo, para incluir temas también de DevOps. Entonces, espero no marearlos con tantos términos, pero lo que quiero decir es que el modelo está muy interesante, sin ser una camisa de fuerza, que ustedes saben que yo siempre que les hablo de esto, pues yo recomiendo que no lo hagamos tal como viene, sino le apliquemos un juicio, pero es muy interesante, tiene elementos que de verdad les pueden generar mucho sentido desde las áreas de tecnología, desde las áreas de auditoría, desde las áreas de riesgo. Entonces, es muy interesante, porque incluso, les cuento, parte yo creo que se los he dicho en algunas presentaciones que yo he estado, muchas de estas implementaciones de este marco de referencia en algunas empresas que he estado han nacido de auditoría, porque auditoría llega al comité de auditoría, que finalmente es un representante de junta, y auditoría recomienda. Entonces, por ejemplo, el gobierno de tecnología que hicimos en Agrícola fue porque fue una recomendación de auditoría a nivel corporativo. Y dijeron, es que ya tenemos una operación relativamente estable, tenemos que asegurar el gobierno. Y es un tema interesante, así que yo lo recomiendo siempre desde las distintas líneas de defensa trabajar. El modelo también ajustó un poco la parte de los componentes. Ahora hay un poco más de información sobre los 7. Igual le falta un poco, creo que el que más se fortaleció fue el de procesos, que igual sigue siendo prácticas, actividades, pero ya tiene unos elementos más, digamos, más detallados. Incluso a nivel de procesos están definidas las prácticas y a nivel de las prácticas las actividades. Y a nivel de las actividades se definen los niveles de capacidad, que eso no lo tenía aquí en la presentación, pero les cuento que el modelo ya cambia. Ya no habla de capacidad usando el PAM, que seguramente con ustedes lo hicimos algunos, ese curso lo alcanzamos a hacer en Panamá, algunos, y era muy interesante el PAM, muy bueno, pero ahorita ISACA volvió un poquito a devolverse en el modelo, a basarse más en CMMI, y ahorita habla de madurez y capacidad. Capacidad la define a nivel de proceso y madurez a nivel de área prioritaria, que es un conjunto de procesos, o sea, DevOps, Cloud, que son temas mucho más difíciles. Hay cambios interesantes, por ejemplo, con el tema de, si ustedes ven el componente política y procedimientos cambió, ya no es principios, políticas y marcos, es política y procedimientos, aunque política se refiere más a alineamientos, y ya habla de los procedimientos como un componente, que antes eran los habilitadores, porque antes no se hablaba explícitamente de eso, lo metíamos como en procesos. También cambia el tema de información, ahora se llaman flujos e ítems de información, porque son todas las interacciones, que igual y ya se venían manejando un poco. Básicamente esto, pues igual en el modelo yo sigo diciendo que esta parte es súper importante, y yo creo que, pues ya que he estado con muchos de ustedes en distintos foros y siempre me lo han escuchado, pues yo sigo comentando esto de que el modelo de gobierno que ustedes tengan y lo que ustedes decían implementar de esta nueva versión, en el caso de que ya lo estén trabajando, lo vayan a trabajar, siempre abórdenlo desde la vista de los 7 componentes para que sea completo, integral, porque si no, los procesos se quedan muchas veces solo en papel, no viven, y los procesos deben ser vivos. Ese es el mayor reto de un sistema de gobierno, que los procesos vivan y que las personas lo interioricen. Por eso hay elementos como cultura, es la adopción de las personas, que la persona siga el proceso porque le ve sentido, porque lo quiere, le gusta el proceso. Yo conozco empresas donde los procesos, la gente pues o sea, pues, a veces dicen, no, eso que está escrito ahí, eso se quedó en el tiempo, no que sé, pero definitivamente el tema aquí es que necesitamos, por supuesto, reglas de juego, alineamientos, pero tenemos que asegurar que la gente los interiorice. Y también un elemento que pues, yo siempre recomiendo es que siempre piensen en la automatización, o sea, si no piensan en la automatización, y si no ven la oportunidad de mejorar el gobierno como la oportunidad de asegurar que esa base tecnológica para los procesos de tecnología sea mejor, no va a funcionar. Yo sé que si ustedes ya conocen y están trabajando DevOps, saben que DevOps no se puede hacer sin automatización. O sea, ¿yo cómo voy a hacer que las soluciones las entregue de la manera rápida? Como decía aquí la meta, agilidad para convertir requerimientos de negocio en soluciones operativas, que es la G6. No lo puedo hacer sin DevOps y sin agilismo. Entonces, eso necesita que automatice procesos de construcción,
procesos de pruebas, pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas de estrés, pruebas técnicas, versionamiento, paso a producción y una cantidad de cosas que deberían estar en tecnología. Es muy importante, ¿vale? Y yo creo que muchos de ustedes ahorita nos contarán, pues yo sé particularmente, pues muy buenos amigos acá del Banco General, que sé que llevan un tiempo trabajando estos temas y seguro el señor Percy o alguno de las personas de las otras áreas de auditoría, Sayuris o Liz, o bueno, yo sé que hay muchos del Banco General acá, nos podrán contar y seguramente han trabajado mucho esto y seguro en otros bancos también o en otras organizaciones, ¿vale? Que yo sé que aquí hay de muchas empresas de Panamá. Entonces, la recomendación es siempre pensar en eso y bueno, obviamente en fortalecer las habilidades y las competencias. Siempre he dicho que esto, por ejemplo, este marco de referencia es una gran oportunidad de mejoramiento en competencias para las áreas de tecnología, auditoría, riesgos, y yo los invito a conocerlo más en detalle, a entrenarse en él, porque definitivamente les va a traer mucho valor y van a empezar a salir más documentos, más libros enfocados a esas áreas prioritarias que en la medida que usted los vaya entendiendo más el modelo lo va a poder aprovechar. Un elemento también que ha cambiado mucho se llaman los factores de diseño, porque el modelo plantea ya que el sistema de gobierno varía de una empresa a otra, no puede ser igual. Y entonces yo, si tengo una estrategia empresarial distinta, unas metas, unos riesgos, unos dolores o problemas distintos, mi sistema de gobierno también varía, ¿vale? Entonces hay 11 factores de diseño. Hay un libro de Design Guide, diseño de factores de diseño, que es muy interesante, que también lo pueden tener. Ese sí tiene costo. Si son miembros, es gratis, lo pueden descargar en PDF. Y que tiene unos elementos muy interesantes, ¿vale? Muy interesantes, que definitivamente los invito a trabajarlo, porque definitivamente tiene unos elementos muy importantes para diseñar el sistema de gobierno. Aquí hay algunos de ellos que quiero resaltar. Juan, por ahí se integró Julio. Julio, gusto en saludarte. Bueno, yo no he podido saludarlos a todos los que se han entrado, pero Hola, ¿qué un tal? gusto. ¿Qué tal, mi estimado amigo? Bueno, Julio, estoy aquí rodeado de puros amigos, así que estoy como en casa, pues. Dale, dale, saludos. Entonces, fíjense, les decía, uno de los factores acá, el perfil de riesgo. El perfil de riesgo, pues sí, son lo que llamamos los escenarios de riesgo. Por supuesto, es uno de los factores que podríamos utilizar para definir cuáles son los elementos prioritarios de mi sistema de gobierno. También el modelo de prestación de servicio, como les decía, habla obviamente, mecanismos outsourcing, insourcing, pero también habla de cloud y establece en el modelo de COVID 2019, hay muchos elementos respecto al gobierno de cloud, solo que hay que revisarlo, hay que analizarlo, porque es un elemento, por supuesto, fundamental en las organizaciones y tenemos que gobernarlo debidamente, porque nuestra responsabilidad respecto a rendir cuentas sobre un tema es el mismo. O sea, no podemos decir que porque algo está en la nube, entonces ya no es de nuestro, pues no, es que ya lo pasamos a la nube, entonces ya no es nuestra responsabilidad, no, de ninguna manera. Nosotros debemos responder por eso, no importa en dónde esté. Entonces, definitivamente está, y ese es uno de los factores de diseño. El método de implementación, que les decía, más fuerza en temas de agilismo, DevOps, e incluso plantea que dependiendo de eso, el modelo de gobierno es distinto. Por ejemplo, si yo les digo, miren, yo cuando dicto el curso, yo les digo, si ustedes tienen DevOps, que es la automatización del ciclo de desarrollo, seguridad de operaciones, ustedes no pueden esperar que las políticas y procedimientos sean grandes libros y documentos, incluso los reguladores, los auditores, tenemos que entender que muchas de esas políticas y procedimientos estarán como parámetros de las mismas herramientas automatizadas. Y seguramente cuando ustedes manejan RPA, saben que ahí están quedando las reglas de juego, ¿cierto? Que son las que yo tengo que mirar, porque ahí es donde están las reglas o cómo se deben ejecutar las cosas. Entonces, eso cambia, inclusive la parte de cultura es distinta y está planteado pues en COVID 2019 como un elemento importante, como un factor de diseño. Hay 11 en total, que aquí no voy a explicar todos. Voy a ir a la parte final, que yo esto ya lo he comentado en algunos espacios, pero yo no me canso de decirlo y seguramente, pues, si conmigo han estado, seguramente lo han escuchado, pero voy a hablar de esos temas y hace rato no nos vemos, entonces es bueno refrescar y lo sigo viviendo. Lo primero, iniciar con los procesos de operación. Entonces, primero, dentro de estos objetivos que son 40, que ya les expliqué, pues, cuáles son los cambios principales que hay, siempre tengo que garantizar por lo menos mi operación. Y ahora más, o sea, seguramente ustedes lo han visto con el teletrabajo.
una de las cosas que más se ajusta es el tema de operación. Y yo tengo que asegurar la operación. Tengo que asegurar la operación con este nuevo método de trabajo. Y esa operación, pues debo de empezar por esos temas que tengan que ver con ello, ¿sí? Entonces, empieza a haber cosas como la gestión de los incidentes, que seguramente es un tema súper fundamental, ustedes se han visto. La parte de la capacidad y disponibilidad, el BAI 04 de operación. La parte de la continuidad, obviamente, que es parte de la misma estrategia de recuperación. La seguridad del endpoint, la inscripción de todo eso. Bueno, y muchos más temas, ¿ok? Ahí solo estoy mencionando algunos, pues, básicos de la operación que serían fundamental. Y después de la operación, continuar con los temas de gobierno y de mejora, pues, de la gestión. ¿Por qué? Porque si tú no garantizas los mínimos de operación, pues la alta dirección no se va a comprometer contigo a apoyarte. Los procesos de gobierno que están planteados en COVID 2019 tienen una alta participación de la alta dirección. Y la única manera de que la alta dirección te acompañe a ti y participe en eso es porque te cree, confía en ti, y obviamente es porque tú le estás soportando la operación y además porque tú estás hablando el idioma de ellos. Y eso es uno de los temas también muy importantes que en los cuales entra COVID 2019 con mucha fuerza. Es el tema del valor. Es ponerme de acuerdo en cuál es el valor esperado de la alta dirección y asegurar que eso de alguna manera yo lo esté midiendo y lo esté presentando. Entonces, eso es normal e incluso pues la recomendación siempre ha sido así, y pues particularmente si ustedes tienen pues, creo que no hay ninguno de los participantes de empresas pues de manufactura, otras pues los procesos de operación son muy importantes, o de empresas de servicios, el mismo Canal de Panamá, son empresas donde la parte de OT, inclusive la misma Copa Airlines, la parte de operación es fundamental, ¿no? Y tengo que asegurar la operación tecnológica y aplicar estos modelos que pueden apalancar. Entonces, pues es lo que les decía ahorita respecto al flujo. Otro tema fundamental que siempre he planteado y que tampoco me canso de decir es que esto no se puede lograr sin el compromiso de la alta dirección. Y ahorita en COVID 2019 más aún. Porque si nosotros, el objetivo es el apalancamiento de la transformación digital tiene que venir dirigida y liderada desde la alta dirección. Y nosotros tenemos que ayudarle a la dirección en eso, en ese camino. Nosotros, quiero decir, tecnología, ciberseguridad, auditoría, riesgos, todas las líneas de defensa que tenemos de alguna manera el soporte del gobierno y la gestión de la tecnología e información, y tenemos que asegurar ese convencimiento porque definitivamente si no tenemos ese convencimiento no podemos mejorar. Yo creo que aquí pueden haber muchas experiencias de parte de ustedes respecto a esto, y seguramente muchos proyectos que no han logrado un resultado por la falta de apoyo de la alta dirección, y aquí debe haber un convencimiento y un compromiso, ¿vale? Y yo siempre uso el ejemplo de los huevos con jamón, o sea, hay dos animales, uno convencido y uno comprometido. La gallina está convencida, pues la que pone el huevo, pero el cerdo está comprometido. Eso significa comprometido, ¿ok? Que realmente tú estés dando o buscando que esto se cumpla, ¿ok? Y que esto se logre y apalancar pues toda esta parte de mejora. Yo creo que definitivamente, y ahorita cuando estemos en la ronda de preguntas en unos minutos, pues sería interesante preguntarles si ya han tenido algún acercamiento a esta versión, pero definitivamente les digo que es una versión que tiene mucho valor, porque parte de los conceptos, como les digo, de la transformación digital, del gobierno de la información, y yo creo que todas las empresas tienen claro que ese es el camino, ¿cierto? Ese es el camino hacia el estado futuro. Y entonces necesitamos de la alta dirección apalancando esto, ¿vale? Y esto necesita un tema de cambio cultural, y la única manera de tener ese cambio cultural es que inicie con la dirección. Porque cuando la dirección de una empresa no da el ejemplo, la gerencia, casi toda la empresa empieza a saltarse las reglas y definitivamente esto no funciona. Yo les cuento siempre esta historia, pues para los que han estado conmigo. Cuando yo empecé el proyecto en Bancolombia en el 2017, ya como pasa el tiempo, en ese proyecto en Bancolombia me pidieron mejorar 13 procesos de operaciones, principalmente porque era más para el tema SOX. Eran algunos del APO, bueno, fue más del BAI, DSS, ¿ok? Más que todo de esos, y
y creo que había el APO 09 de acuerdos de servicio, por ahí estaba, pero los demás eran del BAI, del desarrollo, pruebas, cambios, todo el tema de configuración, la parte de operaciones, incidentes, problemas, continuidad, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó con ese proyecto? Cuando empecé el proyecto, pues ustedes, pues así como ustedes sabrán, los que lideran esos procesos son personas de nivel directivo, gerencial. Y entonces cuando empezamos a trabajar el proyecto, pues seguramente ellos estaban acostumbrados a que proyectos de estos, pues decían, ah, esto es otra moda, otra cosa ahí que va a llegar alguien y estos consultores que viven acá, pues echan puro, en Colombia ustedes saben que dicen pura carreta, puro cuento, estos venden aquí lo que sea y pues en realidad esto no me aplica a mí, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas a mi manera, a mí me funciona, pero miren que empecé algunas reuniones y no estaban, no participaban en la reunión. Entonces, ¿qué tuve que hacer en ese momento? Pues decir, no, pues no hago la reunión, porque si no está el que lidera esto, ¿cómo voy a mejorar el gobierno y la gestión de la tecnología si el líder del proceso, que es el que se va a encargar de llevar esos 7 componentes que yo les explicaba hace un rato, a que esto se vuelva de manera integral, estos cambios sean parte del día a día de la operación, pues si no está él, pues no se logra. Entonces, ¿qué pasó? Pues llamé, la persona que me acompaña en el proyecto llamó al vicepresidente de tecnología y el vicepresidente de tecnología inmediatamente hizo que esa persona fuera y llegó, pues siempre les cuento, llegó de mala cara y un ejecutivo, un alto ejecutivo, pues complicado, pero después de que vio el sentido del tema ya nunca falló. Y la ventaja es que ya ningún ejecutivo falló en las otras reuniones porque ya él les dijo a todos que el jefe los había regañado a todos. El látigo no es el mejor ejemplo de cambio de cultura, ¿vale? Y definitivamente pienso que no es el mejor, pero en algunos casos pues funciona. Y definitivamente el rendir cuentas sobre esto, ¿ok? Esto tiene que ser parte de la planeación estratégica, porque la mejora del modelo o el sistema de gobierno tengo que revisarla y tengo que mejorarla y tiene que ser una mejora continua. Es fundamental. Y la otra parte que también pues siempre comparto y que me parece muy interesante y que no siempre es fácil de lograr, pero yo creo que cada vez evoluciona más con la mayor adopción de agilismo. Yo creo que las empresas están cambiando más en el concepto del agilismo, en el trabajar equipos, están hablando de ecosistemas, tribus, bueno, y N nuevos modelos a nivel de SAFe, de modelo de agilismo a nivel empresarial, y esto realmente aplica, y es la mejora del sistema de gobierno debería de desarrollarse con las líneas de defensa. Y además las áreas que lideran los temas de cultura, procesos. Esto ha sido muy importante porque los auditores, las personas de riesgos, la gente de seguridad tienen un conocimiento muy grande de la organización. Y si con ellos diseñamos o ajustamos los procesos y la forma de trabajar, van a quedar mucho mejor reforzados los procesos. Ahí hay que, por supuesto, tener una cultura, porque hay que tener mucho cuidado, porque las líneas de defensa, pues ahí tendrán que analizar y poner unos acuerdos, ¿ok? ¿Qué cosas he visto yo? Y cuando converso, por ejemplo, y seguramente si alguno estuvo en el GRC, donde estuvo Carmenza, la vicepresidenta de Bancolombia, o bueno, en algunos otros espacios que han estado, pues, personas contando las experiencias de auditoría, uno de los temas que usualmente se da es que el área lo que hace es separar recursos. Y eso lo están viviendo seguro ustedes ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Las auditorías, ciertas personas se están necesitando para soportar la operación, para que la operación funcione. Y seguramente se está dando. Y en estos proyectos también se necesita personas que conozcan esto y estén ahí. Y en el equipo, otras personas se dedicarán al aseguramiento. Además, se da el acuerdo de que el aseguramiento tiene que ser unos meses posteriores para que esto opere. Entonces, depende, ¿ok? Y obviamente no es lo mismo, y yo sé que hay estatutos y reglas de auditoría, pero es factible y yo creo que Julio, que nos acompaña aquí, que es el presidente del Instituto de Auditores de Panamá, no me dejará mentir, que hay un cambio en toda la función de la línea de defensa, la tercera línea, respecto a tener aseguramiento, pero también asesoramiento. Y seguramente existen mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de ambas funciones y volverse un aliado estratégico. Y seguir siendo un aliado, reforzando ser un aliado estratégico, porque siempre lo ha sido. Entonces, en estos ejercicios me funcionó. Obviamente hay que asegurar la cultura. Tenemos que también ser, pues, transparentes de que lo que se plantea ahí es para el mejoramiento del proceso, no para que se vaya un informe de auditoría.
tuve un caso donde estamos hablando del proceso de operaciones, el DSS-01, y estaba ahí uno de los muchachos de riesgos, pues de pronto posiblemente más nuevo dentro del tema, y entonces se dio cuenta que resulta que tecnología por limitación de personas tenía un DBA, un administrador de base de datos, que era pues el que administra la base de datos, y que tenía los permisos para poner procesos batch en la malla de operaciones. Eso es un riesgo muy grande desde el punto de vista de segregación, pero obviamente es algo que se tiene que reforzar en la mejora. Y pues esta persona pues inmediatamente escaló eso, diciendo es que la tecnología ahí tiene un riesgo gigante, un riesgo de conflicto de segregación. Y eso está mal porque pues estos proyectos de mejora tienen que hacerse, es como que estoy en la función de asesoramiento, trabajando en conjunto para que el conocimiento y la mejora sea la mejor posible. Y de las últimas, pues que tenemos que romper paradigmas, son mesas de trabajo para rediseñar los procesos con las áreas. Nunca tomar a COVID como una camisa de fuerza. Creo que los que están en los cursos conmigo, yo siempre critico algunas cosas del modelo, que yo pienso que no me parece que estén bien, pero son referencias. No, no es que estén mal, son referencias. Y uno siempre tiene que adaptarlas al contexto particular, obviamente con un juicio muy bueno para ver que en realidad sí sea razonable la adaptación o yo debo seguir tal cual la buena práctica. Pero definitivamente siempre recomiendo eso. Y bueno, y tener mesas de trabajo, permitirse errores rápidos, errores tempranos, tratar de incluir mecanismos de agilismo. O sea, me parece que el agilismo tiene modelos muy interesantes que uno puede utilizar en este tipo de ejercicios, como retrospectivas, dailies y una serie de ceremonias muy interesantes que apalancan esto. Eso he tenido la oportunidad. Obviamente cuando la empresa no tiene agilismo no es tan fácil, ¿vale? Y pues no se podrá. Pero siempre es buscar el tema de hacer pilotos, buscar quick wins, siempre. Siempre el principal factor que ustedes deben considerar y no marearse con todo esto, sino tratar de ver cuáles son de estos temas los que pueden generar mayores beneficios rápido. Es muy importante, ¿vale? Porque eso les va a dar una mayor confianza de todo el equipo de la alta dirección para esto. Y bueno, la parte del manejo de los 7 componentes de manera integral, sistémica, que yo creo que ya lo mencioné cuando expliqué eso, es muy importante, porque si tú descuidas y piensas que las personas son como plug and play y que simplemente tú la pones acá y ahorita haces todo tu proceso, pero no le enseñas, no lo capacitas, no fortalece la cultura de todos los roles, o tú piensas que la cultura se hace con el correo electrónico, bueno, ese tipo de cosas no van a permitir que esto funcione, ¿vale? Porque esto estamos hablando de gente y la gente siempre va a estar en alguna parte del proceso, aunque tengamos alto nivel de automatización, y va a ser fundamental tanto las habilidades blandas y duras como también el verle sentido, porque siempre hay que explicar el para qué, porque si no explicamos el para qué, sí, eso es uno de los mayores factores de resistencia al cambio. Y bueno, pues es esto, la cultura. Necesitamos asegurar pues que la cultura se logre, y para mí una de las cosas que más me ha funcionado siempre es iniciar con la formación. Creo que la formación y la homologación de conceptos es lo más importante al inicio. Yo por eso inclusive siempre recomiendo que los entrenamientos, este tipo de entrenamientos abren la mente a muchas cosas y uno empieza como a empezar a hablar idiomas similares en temas y es muy bueno, es muy positivo. A mí me ha funcionado mucho hacer ese tipo de temas con workshops también. Y bueno, al final asegurar que la gente le vea sentido a esto, ¿no? Y que la gente sienta orgullo del sistema de gobierno, que realmente digan es que sí, es que esto funciona, esto es para beneficio de la entidad, esto es para entregar valor a nuestros stakeholders, esto no es una imposición de las líneas de defensa, esto es porque realmente aporta un valor a la organización. Eso es fundamental, ¿vale? Y siempre lo plantearé y siempre diré que tenemos que buscar cómo manejar a las personas. Eso es difícil y yo sé que no todas las organizaciones tienen esa parte de cultura, pero es muy importante irla desarrollando y siempre considerar eso, ¿no? De que tenemos que hacer que realmente el sentido de pertenencia, de que realmente queremos evolucionar en los procesos, es un valor. Yo creo que ustedes, y han habido seguramente en 1000 webinars que han estado, ¿cierto? Porque hay una cantidad de webinars ahorita por todo lado, hablan de la importancia de los procesos, hablan de la importancia de los roles, hablan de la importancia de la cultura. Y yo creo que eso no cambia, eso cada vez se fortalece más, solo que cada vez está más
digamos, con mayor automatización, lo que facilita. Pero también la automatización exige cultura para realmente saberla interiorizar y aprovechar en la organización. Entonces, Juan, estoy justo, que eran los últimos 10 minutos. Yo creo que hablé súper rápido, pero bueno, yo estoy aquí emocionado, pues aquí. Matías, ustedes pueden activar sus micrófonos, ¿vale? Sí, adelante. Y no sé, Juan, si tienes preguntas del chat o si quieren activar el chat. Yo creo que aquí estamos Sí, entre amigos, así que adelante. sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alexander. Bueno, la verdad que siempre atinado con todos los temas de COVID y la verdad que te agradecemos mucho. Eh, en un momento vi que todas las personas, nadie se salió, nadie, o sea, empezaron a entrar, pero nadie se salió, o sea, que eso quiere decir que la verdad que el webinar estaba bastante interesante. Sí tenemos dos preguntas, una de ellas ya la respondió otra persona, pero igual te la hago. ¿Cómo se llama el documento que aborda los temas relacionados a los factores de diseño? La guía de diseño. La guía de diseño se dice Design and Information and Technology Governance Solution. Es Perfecto. esa. Ajá. Eso, ya. Y la otra, y la otra pregunta, bueno, sí es un poquito diferente. ¿Qué aspectos se considerarían relevantes para recomendar controles de COVID en una organización donde los controles de TI no fueron implementados en dicho marco COVID? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que yo inclusive ha habido proyectos donde no necesariamente hablo de COVID como, porque COVID yo siempre lo veo como un camino, no como el objetivo. Entonces, en muchas organizaciones donde he estado, la mayoría no lo tienen con COVID, la mayoría no. Lo que tú tienes que entender es no tanto COVID, sino la buena práctica. O sea, lo que yo los invito es a leer, dependiendo del tema que ustedes quieran reforzar, estos 40 objetivos de gobierno y gestión, vean cuáles temas pudiesen o quisieran reforzar dentro de su sistema de gobierno. Y lean esas buenas prácticas. Inclusive esas buenas prácticas están planteadas con niveles de capacidad. 2, 3, van avanzando. Entonces, tomen eso y a partir de allí vean la buena práctica. No es porque sea COVID, porque yo la gestión de cambios de TI no importa que sea con ITIL, COVID es igual. Lo que sucede es que muchas veces yo en los marcos y en los controles, inclusive perdóname que yo sé que no me preguntaron pues de los marcos sino de los controles, pero a veces muchas veces hay controles que se han dado por usos y costumbres y no hemos revisado el valor que estén aportando obviamente a la mitigación del riesgo, a ver si realmente hay una relación costo-beneficio adecuada, si realmente es algo que va a apalancar el logro de mis objetivos y revisarlo, porque no pensaría yo que hubiese un problema. Si el control en cualquiera de estos objetivos es realmente relevante para el logro de ese objetivo, va a ser relevante también para COVID. O sea, no importa, porque COVID en realidad es un camino que tú usarías. Entonces, precisamente es una gran oportunidad, ¿vale, Juan? Para el que hizo la pregunta, el realmente ver cómo COVID te puede apalancar esos controles y otros temas adicionales, porque COVID no es solo control. Fíjense que inclusive ya es un marco de gobierno y gestión, porque ya lo que busca es cómo creo valor, cómo optimizo riesgos, sí, también, que tiene que ver con controles, pero también cómo optimizo recursos. Entonces, tiene esa mezcla de temas que complementan la vista de lo que debe tener un gobierno de tecnología e información en una organización. Excelente, Alexander. Bueno, por el momento solamente teníamos esas dos preguntas. No sé si alguien más quiere activar su micrófono y hacer ellos mismos la pregunta. Sí, o compartir. Yo creo que aquí se vale. Igual y yo aquí me voy a aprovechar de toda la confianza que tengo. No estoy en un curso, estamos en un webinar, pero estamos entre amigos. Estamos en familia. En familia, el señor García Paredes, yo sé que tiene mucha experiencia, Percy, también Sayuris desde el área del Banco General, o María, que estuvo conmigo recientemente por ahí en una actividad que estuvimos en otro tema. Bueno, Adelante, todos los que... Alex, Luis, ¿qué Dale. tal? ¿Qué tal, señor Luis? Adelante. Sí, no, estuve leyendo un artículo de COVID-19 y ciberseguridad, cómo se enlaza este nuevo modelo con ciberseguridad. Claro, es un tema de momento. ¿Dónde crees que se destaca lo adicional del modelo en COVID-19 para la ciberseguridad? Fíjate que una de las cosas en las que he visto que se ha reforzado es, mira, hay un proceso acá que es el APO 01 marco de gestión. Ahí hay una parte que tiene que ver con la identificación de los activos. Entonces, los activos de información
y tener una criticidad. Por ejemplo, eso tiene un fortalecimiento ahí. El APO 14, que es la gestión de la data, que es asegurar la data durante todo su ciclo de vida, eso es un tema que definitivamente es fundamental en la protección de activos. Sí, es DLP, el famoso DLP. DLP, total, Luis, más agregándole otras cosas adicionales, pero sí esto es el tema del DLP. Y ya los otros que ya existían, gestionar la seguridad, que es muy alineado a ISO 27000, a las reglas, eso ya existía, se fortalece más en riesgos de ciberseguridad, estrategias de ciber, ahí ves más fuerte eso, y más, inclusive en el proceso de gestionar seguridad, hace mucha fuerza en la importancia de que el área de riesgo, la segunda línea de defensa, sea parte clave del desarrollo de las estrategias de ciberseguridad, que yo creo que en las organizaciones seguramente se da, porque las estrategias de ciberseguridad nacen de los riesgos estratégicos de ciber. Y el tema del DSS-05, servicios de seguridad, tiene algunos elementos particulares, ¿vale? Incluye monitoreo y respuesta a incidentes de seguridad, que se alinea más con NIST, el tema de identidades y accesos, el tema de protección del endpoint, que ahorita pues es muy crítico con todo lo que estamos manejando del teletrabajo. Y bueno, y gestionar control de procesos de negocio, el DSS-06 también ha sido uno de los que ha trabajado. Entonces, esos son algunos de los que está más fuerte y va a salir un libro, señor García, que va a llamar COVID 2019 para ciberseguridad. Es una área de enfoque, es el de los próximos a salir. Yo esperaría que esté saliendo, pues obviamente en este trimestre que sigue, porque ya está anunciado desde hace tiempo. Pero ya salió un documento sobre eso. Yo me imagino Claro, que lo encapsula todo, ¿no? el de COVID 2019 para NIST, Cybersecurity, ¿cierto? Sí, exacto, que ese es súper, súper bueno. Sí, sí, pero va a salir otro enfocado al área de enfoque, no alineado necesariamente con NIST, pero correcto. Muchas gracias. Ese libro es muy bueno, el que dice el señor García Paredes, que es COVID 2019, integrado con NIST Cybersecurity Framework. Gracias. Y pregunta, siguiendo esa misma línea, Sí. ¿has dado alguna capacitación al respecto? De particular del NIST, Sayuris. Sí, correcto. Mira, no he dado la capacitación, pero lo que hicimos fue utilizar ese marco para el proyecto que te di, que te comenté, pero podría ser un entrenamiento que se pueda organizar, porque inclusive hay una acreditación relacionada con esa, con COVID 2019 para NIST, pero podría manejarse como un entrenamiento así especial. Sí, Dale, sería interesante. Claro que sí. Vale, yo creo que nos deja ahí el punto. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere? Sí, Percy, ¿cómo están? ¿Qué tal, ¿Qué tal, señor Alex? Percy? Un gusto. Bastante bien. Oye, una pregunta, voy a tratar de hacerlo más resumido. ¿Cómo puedes establecer con los reguladores, cómo puedes establecer realmente cuál es el nivel de madurez que debes de tener en tu proceso y cuáles son los procesos que tú debes implementar? Por ahí tenemos la experiencia de algún regulador que nos exige 37. 34 de 37 procesos, porque estamos hablando de COVID-5. Pero debe una institución, debe una empresa implementarlos todos, y si no, ¿cuál es el criterio que se puede sustentar ante organismos regulatorios sobre el nivel de madurez que nosotros debemos de mantener? Y si en algún momento dado se decide por costo-beneficio o cualquier otro criterio, la no implementación de un proceso, cómo estos organismos reguladores pueden o no aceptar la respuesta de la empresa, de la corporación, sin fijarse, como decías en un principio, en los temas que el framework te está poniendo a disposición, pero no implementan la flexibilidad necesaria de una situación en particular. ¿Qué experiencia has tenido con respecto a eso? Sí, yo sé que estás hablando de la SUGEF de Costa Rica, pero el tema... Lo quise nombrar. Aquí no hay ningún tico, sí, bueno, no sé, pero bueno, no hay nadie de la SUGEF por lo menos. Entonces, mira, pues yo tengo mi opinión sobre esa regulación porque me parece que fue hecha de una manera, pues las regulaciones en general son hechas con un espíritu de fortalecer y ayudar. Mira, yo pienso que el asunto tiene que trabajarse, tú tienes que trabajar integrado con las líneas de defensa, ¿no? Con tus áreas de riesgo y de auditoría.
porque yo creo que habría que revisar en algunos casos, y yo sí lo he visto. Por ejemplo, me ha pasado con empresas de seguros en Colombia que son reguladas por la Superintendencia Financiera, donde hay regulaciones que le aplican más a bancos, y entonces con las áreas de auditoría y riesgos se ponen de acuerdo respecto a la definición de riesgos aceptables, y eso es autorizado desde la alta dirección y no se hace una inversión en algo que no va a aportar un valor. Pero definitivamente es un tema que tiene que llegar hasta arriba, Percy, porque tenemos que estar alineados, y en algunos casos pues habrá temas que tú puedes presentar, porque a mí me parece que cuando ellos plantearon la regulación no entendieron bien el nivel de madurez, Percy. Entonces me parece que lo que está ahí planteado pues no sería aplicable incluso ahora ni en COVID-2019 porque ya madurez es distinto. Y ahí tendrías es que analizar eso, ¿vale? Porque tienen que ponerse de acuerdo y seguramente tendrán que, como dirección de la organización, decir que cuáles cosas van a aceptar porque no van a implementarlas, o cuáles cosas mostrar de cierta manera, porque tú sabes que en esto hay mucho criterio, Percy, y depende de quién te audite, ¿no? Pero tú tienes manera de demostrar de alguna forma que estás siguiendo una buena práctica, de alguna forma sin que sea pues al pie de la letra como está en COVID, pero tienes que estar alineado con la línea de defensa para eso. Eso pasa en SOX y en las demás normas. Entonces es un trabajo en equipo para ponerse de acuerdo, ¿sí? Y llevarlo hasta la alta dirección y decir, esto no aplica acá por esto lo vamos a manejar de esta manera, y pues ya con el regulador pues habrá que tener las conversaciones y los lobbies sobre eso. ¿Algún otro? Espero pues ahí, Percy, si querés después en otro espacio conversamos más ahí en las experiencias, pero así ha sido como lo he visto en algunas entidades. No he tenido el punto de la SUGEF porque no he visto, pero siempre que hablamos de la SUGEF encontramos ese caso que vos estás comentando. Yo creo que es un poco excesivo lo que se está solicitando ahí. Y Sí, a ver, gracias, Alex. ¿Cómo dices? y Sayuri. para, por ejemplo, el banco que está en COVID-5 y se espera que en algún momento estemos en el 19, ¿cuál sería la recomendación de por dónde empezar? Ay, Sayuris, esa ¿Qué está camino buenísima. seguir? Lo interesante sería empezar a utilizar o ver estos, o sea, ver de estos factores de diseño primero qué es lo más importante. O sea, incluso mi recomendación sería qué es lo que queremos fortalecer del gobierno. Queremos fortalecer los temas más por el cloud, por el DevOps, por la ciberseguridad, por la privacidad, y a partir de allí empezar a ver cuáles de estos objetivos que aparecen acá, en esos 40 que están acá, cuáles podrían ser los más interesantes, Ayuris. Yo creo que eso habría que verlo así, obviamente también desde el lado del riesgo, pero para mí ese es uno de los principales, digamos, estrategias que podría recomendar para ustedes, ¿ok? Particularmente. Porque así como me lo preguntó el señor García, en ciberseguridad también hay temas para cloud, temas para DevOps, y esos podrían ser elementos que fortalecerían el gobierno. Si ya tienes cierta tranquilidad sobre el control interno y el tema regulatorio, ¿vale? Porque si tienes algún tema regulatorio nuevo, pues también podrías aprovechar COVID-2019 y usarlo como base para cumplir ese nuevo tema regulatorio. Yo creo que una pregunta importantísima, Alex, es cuando vas a implementar tus procesos en la actualidad informática y con todos los nuevos conceptos que están apareciendo. Ciberseguridad es un tema muy importante para Banco General, por ejemplo. El tema de agilidad también es un tema en el cual nosotros ya nos hemos involucrado bastante. Y entonces cuando tratamos de tomar un marco de referencia, nosotros trabajamos actualmente con COVID-5, nos damos cuenta de que, espérate, hay una nueva versión que tiene algunos otros elementos. Sin embargo, esa nueva versión no está del todo completa, en el sentido de que hace falta algunos de los documentos orientados al área de enfoque, no están completados, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Estamos en COVID-5, ¿cuál es el esfuerzo que hay que realizar? Para mí me parecía un tanto mínimo, pero escuchando tu charla, me parece que ir hacia COVID-19 implica otras cosas más que pudieran generar más esfuerzo. Entonces, Sí. en todo esto combinado, el esfuerzo que tenemos que ir para
para hacer COVID-19. El hecho de que COVID-19 no necesariamente está, pareciera, completo, porque le hace falta muchos documentos por publicar. Cuando tú te encuentras con un tema de ciberseguridad y hay una especialidad allí en ese tema de ciberseguridad, ¿qué se recomienda? Y igual, ¿qué se puede ofrecer de un asesor experto como tú en determinar los pasos a seguir? ¿Qué se recomienda? Quedarnos en COVID-5, irnos a COVID-19, buscar profesionales del área de ciberseguridad, porque es un área completamente nueva, pero muy profunda en su temática, o de repente reutilizar todo el conocimiento interno que tenemos en el Banco General basado en ese conocimiento y con cualquier otra orientación que nos dé el framework, poderlo implementar nosotros mismos internamente. ¿Qué se recomienda al respecto? ¿Cuál es el paso a seguir allí? Percy, mira que el tema de COVID, en lo que tú dices de que no está completo, yo pienso que ya hay una base muy buena. Lo que sucede es que siempre se va, inclusive se diseñó así, para que siempre se vaya evolucionando, ¿ok? Entonces yo pienso que ya hay elementos que definitivamente servirían y no hay que esperar. No es necesario esperar a que haya un documento X, además porque son documentos que son referencias. Ahora, lo que tú me preguntas, si me lo preguntas desde el lado del gobierno y la gestión de esos temas, definitivamente sí vale la pena trabajarlo. O sea, y eso me pasó en el proyecto en Bancolombia, o sea, y en el Banco Agrícola. O sea, dijimos, a ver, necesitamos fortalecer el gobierno de ciberseguridad y la definición básica de los procesos. Porque si tú quieres es mejorar ya las técnicas y temas ya muy especializados, tú sabes que ahí ya no, ahí sí tienes que irte, como decías, al especialista de ciber. Por supuesto lo vas a necesitar para temas específicos, pero cuando tú quieres fortalecer la base, que yo creo que esa es mi recomendación, ¿vale? Fortalecer la base. Claro que primero, pues habría que, mi recomendación antes es tomar o entrenarse, conocer más el marco que esta charla, entrar más a fondo, para realmente conocerlo más a detalle y empezar a desarrollar ejercicios ya de aplicación. Porque definitivamente como está, sí tiene mucha oportunidad de utilización, de aprovechamiento. Y no solo por el tema regulatorio, sino por el tema del valor que les puede dar un banco como ustedes y a cualquiera de las entidades que aquí están representadas en este webinar, ¿no? Pues ahí estamos a la orden, Percy. Cuando quieras conversamos más y con mucho gusto se puede ir orientando o se pueden referenciar con otras entidades también, que eso también puede ser un punto importante. Juan, tienes el audio apagado. ¿Te puedes activar? Igual. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, okay. dudas, consultas.